Te despiertas todos los días con esa sensación. Algo pegado en la garganta, como si alguien hubiera derramado resistol ahí adentro mientras dormías. Toses, aclaras la garganta, tomas agua, preparas un té con miel y limón. Llevas semanas repitiendo ese ritual, pensando que es gripa, que es el tiempo seco, que es el aire acondicionado del trabajo. Y el catarro sigue ahí, necio, como si tuviera domicilio fijo en tu garganta. Soy médico con casi 20 años de experiencia clínica, y este es uno de los cuadros que más veo en el consultorio. Personas que cargan ese malestar por meses, a veces por años, sin entender nunca por qué el catarro no se va, sin recibir jamás una explicación de verdad. Y eso es exactamente lo que voy a darte hoy. No estoy aquí para decirte que la solución es tomar más agua y comprarte un jarabe en la farmacia. Voy a mostrarte las causas reales del catarro persistente, ranqueadas de la menos grave a la más grave, y la última te va a sorprender de una manera que te hará repensar todo lo que creías saber sobre este problema. Quédate conmigo hasta el final, porque el número 1 de la lista es algo que la mayoría de los médicos tarda en investigar, y puede estar destruyendo tu garganta silenciosamente desde hace años, sin que tengas la menor idea. Antes de entrar a las causas, tengo que ser honesto contigo sobre algo importante. Mi compromiso contigo no es el sensacionalismo, es la verdad médica. Lo que vas a escuchar en este video está respaldado por evidencia clínica sólida y por mi experiencia práctica con pacientes reales. Pero esto no sustituye una consulta médica individualizada. Si tu catarro lleva más de 4 semanas, si viene acompañado de falta de aire, fiebre, ronquera que no cede o sangre en la secreción, ve con un especialista cuanto antes. No lo dejes para después. Ahora sí, empecemos. Nuestro cuerpo produce alrededor de 1,5 litros de moco al día. 1,5 litros. Y la gran mayoría de las personas traga ese moco sin darse cuenta, porque es delgado, transparente y fluye normalmente por el sistema respiratorio. El problema empieza cuando ese moco se espesa, se vuelve abundante, cambia de color, o cuando se acumula en la garganta en vez de seguir su camino natural. Eso es el catarro que te molesta. Es tu sistema de defensa mandando señales, y la señal importa mucho menos que la causa que hay detrás. Piénsalo así. La garganta es como la entrada de un edificio con detector de humo. Cuando el detector suena, no lo apagas y te vas. Buscas el humo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, juntos. Causa número 5. El ambiente seco y la deshidratación. Parece demasiado simple para aparecer en una lista de causas serias, lo sé, pero me sorprende la cantidad de pacientes que llegan al consultorio con catarro espeso, crónico, que se despiertan tosiendo todos los días, y cuando les pregunto cuánta agua toman, la respuesta es 2 o 3 vasos, cuando se acuerdan. Eso es poco, muy poco. Cuando el cuerpo está deshidratado, el moco cambia de consistencia, se vuelve viscoso, pegajoso, difícil de drenar. Imagínate una manguera de jardín con poca presión de agua. En vez de fluir, el líquido se queda parado y empieza a formar esa capa adherida. Eso es exactamente lo que le pasa al moco en la garganta cuando no tomas suficiente agua. Súmale a eso el aire acondicionado, que reseca el ambiente de los espacios cerrados, y tienes el escenario perfecto para que el catarro se acumule de manera persistente. La Organización Panamericana de la Salud recomienda al menos 2 litros de agua al día para adultos en condiciones normales de actividad. En ambientes con aire acondicionado o en días de calor, esa necesidad aumenta. Y hay un detalle que casi nadie conoce. Tomarte los 2 litros de un jalón al final del día no funciona. El cuerpo necesita hidratación continua, distribuida a lo largo de todas las horas. La solución aquí es directa. Agua, en pequeñas cantidades todo el día. Antes del café al despertar, a media mañana, en el almuerzo, a media tarde, antes de dormir. Esa regularidad cambia la viscosidad del moco en cuestión de días, no semanas, días. Causa número 4. Los alimentos que tu cuerpo no quiere que comas. Aquí empieza a ponerse interesante, porque todo el mundo le echa la culpa a la gripa, al frío, al tiempo, y muy poca gente investiga el plato. Te quiero presentar al señor Claudio, 63 años, chofer de tráiler retirado de Presidente Prudente, en el interior del estado de Sao Paulo, Brasil. Un hombre de hábitos simples, al que le gustaba la leche caliente con miel cada mañana, queso en la quesadilla al mediodía y yogurt por la noche. Llegó a mi consultorio con catarro persistente de casi 2 años. 2 años de jarabes, de antibióticos que no hacían nada,
de carraspeos al despertar que asustaban a su esposa. Cuando analicé la alimentación del señor Claudio, algo quedó muy claro de inmediato. Los productos lácteos, especialmente la leche de vaca, tienen una proteína llamada caseína, que en personas sensibles estimula la producción de moco en las mucosas respiratorias. No es alergia formal a la leche, no es intolerancia a la lactosa. Es una sensibilidad inflamatoria que mucha gente carga sin saberlo. La Asociación Brasileña de Otorrinolaringología señala el consumo de lácteos como uno de los factores alimentarios más comunes asociados al aumento de secreción nasal y faringe. Además de los lácteos, otros alimentos contribuyen al exceso de moco. El gluten en personas sensibles, el azúcar refinada que incrementa la inflamación de las mucosas, los alimentos grasos y procesados, y bebidas como el café y el alcohol, que irritan y deshidratan las mucosas al mismo tiempo. No estoy diciendo que tengas que eliminar todo eso de tu vida de un día para otro. Estoy diciendo que si llevas semanas con catarro persistente y nada funciona, la mesa de la cocina puede ser parte del problema. El señor Claudio retiró los lácteos por 45 días como prueba. Al día 30 me mandó un mensaje. Doctor, por primera vez en 2 años me desperté sin toser. No fue un milagro, fue causalidad. Causa número 3. La rinitis alérgica y la sinusitis que nadie diagnosticó bien. Esta causa ocupa el número 3 porque es extremadamente común y al mismo tiempo extremadamente subestimada. Según la Organización Mundial de la Salud, la rinitis alérgica afecta entre el 10 y el 40% de la población adulta a nivel mundial. Y una parte considerable de esas personas nunca recibió diagnóstico formal, tratamiento adecuado, ni orientación sobre qué está causando sus síntomas. El mecanismo es el siguiente. Cuando inhales un alérgeno, ya sea polen, ácaro del polvo, moho o pelo de animal, las células de la nariz y los senos paranasales entran en estado de alerta. Liberan histamina. La histamina provoca vasodilatación, inflamación de la mucosa y, sobre todo, hiperproducción de moco. Ese moco escurre por la parte de atrás de la nariz hacia la garganta en un fenómeno llamado goteo postnasal. Y ese goteo constante es exactamente la sensación de catarro pegado que muchas personas sienten todo el día. El problema es que mucha gente trata ese catarro con jarabes y antigripales, atacando el síntoma sin investigar nunca la causa. El tratamiento de la rinitis alérgica con antihistamínicos específicos, lavado nasal con solución salina y, en casos más severos, inmunoterapia, puede resolver el catarro completamente en pocas semanas. Y aquí hay otro punto que poquísimas personas conocen. Pero antes de seguir, necesito pedirte algo. Si este contenido te está ayudando, si estás aprendiendo algo que llevabas tiempo cargando sin explicación, dale like ahora. Ese gesto simple hace que este video llegue a más personas que necesitan esta información. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber dónde está creciendo esta comunidad. Regresando al tema, la sinusitis crónica es una compañera frecuente de la rinitis no tratada. Los senos paranasales son pequeñas cavidades óseas alrededor de la nariz y los ojos. Cuando la mucosa se inflama y el moco no drena bien, esas cavidades se saturan. El moco se espesa, se vuelve amarillo y el goteo hacia la garganta se intensifica. Personas con sinusitis crónica pueden tener catarro persistente durante meses sin nunca tener fiebre, sin nunca tener dolor de cabeza intenso. El único signo puede ser ese catarro matutino, ese carraspeo constante que todo el mundo ignora como si fuera algo normal de la vida. No es normal, y no tienes por qué aceptar vivir así. Causa número 2. El tabaquismo y la inflamación crónica de las vías respiratorias. Aquí hay un punto que necesito tocar con cuidado, sin juicios, pero con claridad. El cigarro es uno de los mayores productores de catarro crónico que existen, y el mecanismo es cruel, porque funciona en 2 tiempos. En el primero, el humo irrita directamente la mucosa de las vías respiratorias. En respuesta, el organismo produce más moco para intentar proteger y limpiar la zona irritada. En el segundo tiempo, con el uso continuo, los cilios que recubren las vías respiratorias, esas estructuras microscópicas que funcionan como escobitas empujando el moco hacia afuera, se paralizan y se destruyen progresivamente por el humo. Sin cilios funcionando, el moco se acumula, se queda quieto, se espesa y se convierte en ese catarro matutino pesado que los fumadores conocen muy bien. Te presento a doña Reginiña, 51 años, costurera de Feira de Santana,
en el estado de Bahía, Brasil. Fumadora desde los 19 años, 32 años con el cigarro. Llegó al consultorio preocupada por el catarro constante, por la tos matutina que ella describía como tos de motor viejo tratando de arrancar en el frío. Lo que más me marcó de ella no fue el diagnóstico, fue lo que dijo cuando le expliqué el mecanismo del daño que el cigarro le hace a las vías respiratorias. Doctor, yo sabía que hacía daño, pero nunca había entendido cómo hacía daño. Esa frase me acompaña hasta hoy, porque es la diferencia entre saber y entender, y cuando entiendes el mecanismo, la decisión de cambiar se vuelve más concreta. La buena noticia es que los cilios tienen capacidad de regeneración. Dentro de 4 a 6 semanas después de dejar de fumar, empiezan a recuperarse. La producción de moco disminuye progresivamente. En 6 meses, la mejora es medible y perceptible. No es automático, no ocurre de la noche a la mañana, pero el cuerpo responde. Y eso no es promesa, es fisiología. Si fumas y tienes catarro persistente, el cigarro no es la única causa posible, pero siempre es la primera que hay que investigar. Y cuando está presente, atender con seriedad. No es un juicio, es cuidado. Y ahora llegamos al número 1. Y aquí es donde la conversación se pone realmente importante. La causa número 1 del catarro persistente, que la mayoría de las personas no investiga, que tarda meses o incluso años en diagnosticarse, que no hace ningún ruido antes de causar daño y que probablemente está presente en muchas más personas de lo que los datos oficiales muestran. Estamos hablando del reflujo laringofaríngeo, el reflujo silencioso. Déjame explicarte qué es, porque es fundamental que entiendas el mecanismo. Probablemente ya escuchaste hablar del reflujo, esa sensación de quemazón en el pecho, la acidez, el sabor ácido en la boca después de comer. Eso es el reflujo gastroesofágico, el reflujo clásico que la mayoría conoce. El reflujo laringofaríngeo es diferente. Es el hermano del reflujo clásico, pero mucho más traicionero. Y aquí está el detalle que cambia todo. En la mayoría de los casos, no provoca acidez. No duele el pecho. No quema de manera evidente. El ácido del estómago sube por el esófago, sobrepasa la barrera que normalmente lo contiene y llega hasta la garganta y la laringe. En pequeñas cantidades, de manera silenciosa, pero con suficiente frecuencia para causar una inflamación crónica persistente en la mucosa de la garganta. Y la garganta, a diferencia del esófago, no tiene protección contra el ácido. No fue diseñada para recibirlo. Entonces, hasta una cantidad pequeña, repetida a lo largo de semanas y meses, provoca daño. ¿El resultado? La mucosa inflamada produce moco en exceso para intentar protegerse. El paciente se despierta con catarro, carraspea todo el día. Siente que tiene algo atorado en la garganta, esa sensación de bola que no se va. A veces tiene ronquera leve, especialmente por la mañana. Y va al médico quejándose de catarro persistente, gripa que no pasa, rinitis crónica, y empieza una peregrinación de tratamientos que no funcionan, porque todos están atacando la manifestación, mientras la causa real está más abajo, en el estómago, trabajando en silencio. Una revisión publicada en el periódico Current Gastroenterology Reports estima que más de 50% de los pacientes con reflujo laringofaríngeo no presentan acidez ni síntomas digestivos clásicos. Más de la mitad. Solo catarro, carraspeo y sensación de bola en la garganta. Piensa en lo que eso significa. La mitad de las personas que tienen este problema van al médico con catarro y reciben diagnóstico de rinitis o gripa, porque el médico investiga las vías respiratorias y se olvida de mirar hacia abajo, hacia el estómago. Y esas personas siguen con el catarro, siguen con los jarabes, siguen conviviendo con un problema que tiene causa clara y tratamiento eficaz. Ahí está el punto. El reflujo silencioso está fuertemente asociado a factores con los que el mexicano moderno convive a diario. Alimentación con exceso de grasa y azúcar. Cenas tardías, hechas 1 hora o media hora antes de acostarse. Exceso de café. Alcohol. Estrés que aumenta la producción de ácido gástrico. Y, muy importante, el hábito de acostarse justo después de comer, lo que facilita que el ácido suba porque la gravedad ya no ayuda a mantenerlo en el estómago. Quiero contarte sobre Mirela, 48 años, maestra de escuela pública de Caxias do Sul, en el estado de Río Grande do Sul, Brasil. Llegó a mi consultorio con catarro persistente de 14 meses. 14 meses.
Había recibido tratamiento para rinitis 2 veces, tomado antibiótico para sinusitis, retirado los lácteos de su dieta por un tiempo. Nada funcionó por completo. Cuando hablé con detalles sobre su rutina, 2 detalles llamaron la atención de inmediato. Cenaba a las 10 de la noche, porque salía tarde de la escuela, y se acostaba alrededor de las 11. Y tomaba 3 tazas de café fuerte al día, la última de ellas después de cenar. Cuando hice la laringoscopía, encontré el cuadro claro de inflamación crónica de la laringe. No había rinitis, no había sinusitis. Era su estómago actuando en silencio cada noche. Ajustamos la rutina. Última comida a las 7 de la tarde como máximo. Sin café después de las 3. Cabecera de la cama elevada 12 centímetros para aprovechar la gravedad contra el reflujo. Eliminación de los alimentos más irritantes por la noche, como jitomate, ajo, cebolla y fritura. Y el uso de medicación específica para reducir la producción ácida, prescrita y supervisada. En 6 semanas, regresó al consultorio. Me dijo: «Doctor, siento que me lavaron la garganta por dentro. Me desperté sin catarro por primera vez en más de un año». Lo que más me duele como médico no es el diagnóstico tardío, es saber que muchas de esas personas pasaron meses pensando que tenían rinitis, tomando medicamentos que no funcionaban, sintiendo que su cuerpo se estaba rompiendo sin razón, cuando en realidad el problema tenía causa identificable y solución concreta. Déjame hacer un resumen de lo que aprendimos hoy. La causa número 5 es la deshidratación y el aire seco. La solución es simple: 2 litros de agua al día, distribuidos a lo largo de todas las horas. La causa número 4 son los alimentos inflamatorios, especialmente los lácteos, el gluten, el azúcar y el café en exceso. Retirarlos temporalmente por 30 a 45 días puede revelar si la alimentación está contribuyendo al problema. La causa número 3 es la rinitis alérgica y la sinusitis crónica, que producen goteo posnasal constante. El tratamiento de la causa base, con orientación médica especializada, resuelve el catarro de manera definitiva. La causa número 2 es el tabaquismo, que paraliza los mecanismos de limpieza de las vías respiratorias y produce inflamación crónica. La buena noticia es que el cuerpo tiene capacidad real de recuperación al dejar de fumar. Y la causa número 1 es el reflujo laringofaríngeo silencioso, que actúa sin síntomas digestivos evidentes, causa inflamación crónica en la garganta y es responsable de una enorme cantidad de casos de catarro persistente mal diagnosticado. Tu cuerpo no es tu enemigo. Está intentando todo el tiempo equilibrarse, curarse, defenderse. Cuando el catarro persiste, está pidiendo atención para algo que aún no ha sido investigado. Es una señal. Y ahora tienes las herramientas para entender y actuar. Mándale este video a ese familiar que siempre está carraspeando por las mañanas, a esa amiga que lleva meses cargando un jarabe en la bolsa como si fuera parte de su outfit, a ese compañero de trabajo que escuchas toser del otro lado de la oficina y que siempre dice: «Es que el aire está muy seco». Puede ser que la causa real de ellos sea una de las que platicamos aquí hoy, y que una información simple cambie completamente su camino. En el próximo video voy a revelarte las 5 señales silenciosas que tu tiroides manda antes de desarrollar un problema serio. Señales que aparecen en el cuerpo años antes del diagnóstico, que casi todo el mundo confunde con estrés o cansancio de la rutina y que la mayoría ignora demasiado tiempo. No te lo vas a querer perder. El catarro persistente no es tu destino, es una señal, y ahora tienes las herramientas para entender y actuar.